Muy buenas, gente, lo prometido es deuda. Aquí os traigo el vídeo de las parafilias. Bueno, gente, primero comenzar comentando lo que considera el pensamiento social de qué es una parafilia. Normalmente se considera un patrón de comportamiento sexual a objetos, situaciones, actividades o individuos atípicos, ¿vale? No existe un consenso realmente para establecer un límite entre lo que sería interés sexual inusual y una parafilia. Hay que tener en cuenta que según el DSM-5, el manual diagnóstico de psiquiatría que se usa en Estados Unidos, una parafilia realmente es una alteración del comportamiento sexual debido a presencia de impulsos, fantasías o comportamientos sexuales recurrentes que pueden implicar objetos, tratamiento humillante, tratamiento sádico, niños u otras personas privadas de conciencia. Realmente se considera un trastorno sexual. Me cabe aclarar antes de empezar con el tema de las parafilias de que normalmente el parámetro básico que se usa para determinar si es un gusto inusual sexual o una parafilia es el criterio de tener esta conducta persistente durante al menos 6 meses. Lamentablemente el número y taxonomía de parafilias que existe es bastante controvertido, ya que se ha determinado que listan unas 549 parafilias. Sin embargo, solamente hay 8 catalogadas en el DSM-5. En este vídeo yo voy a hablar de las 16 más conocidas. Antes que nada me corresponde aclarar de que parafilia no es fetichismo. Al contrario, la primera parafilia más conocida que abunda desde que han salido un montón de libros acerca de ellos, el fetichismo es una parafilia en concreto, ¿vale? En este vídeo quiero que quede muy claro de que fetichismo solamente se define como el conjunto de conductas, de fantasías y necesidades sexuales en las que requiere el uso de un objeto inanimado para sentir placer, ¿vale? Fetiche es un objeto, que quede claro. Algunos de los objetos que suelen usarse más comúnmente son los zapatos, la lencería, el cuero y la goma. El fetichismo viene a ser que todo lo que se haga con un objeto que genere placer sexual, un estímulo sexual, se considera fetichismo. Como por ejemplo robar un objeto, masturbarse o simplemente que ver ese objeto te estimule sexualmente. Esta parafilia son de las más comunes, incluso existen webs para poder conseguir determinado objeto que te genere un fetiche. Bueno, una vez aclarado que el fetichismo solamente implica esto, acuérdense, fetiche, objeto, podemos continuar a nombrar el resto de parafilias, que no fetiches, que está muy mal empleado el término hoy en día, ¿vale? Porque mucha gente confunde el fetichismo con el gusto por alguna parte del cuerpo humano como vendría a ser los pies o incluso las prácticas sadomasoquistas, que no. Posteriormente tenemos como segunda parafilia a destacar el sadismo sexual. Esta parafilia realmente implica sentir gratificación sexual ante el hecho de humillar o ejercer dominación, incluso torturar a otra persona. Realmente la práctica sadomasoquista es otra de las parafilias más comunes, y entre ellas una de las prácticas que más se realizan son flagelar las nalgas humanas o la espalda de la víctima, atar con cuerdas, el bondage e incluso tortura de pezones y genitales. Posteriormente, que viene unida a las prácticas sadomasoquistas, viene a ser el masoquismo sexual. Realmente, las personas que son masoquistas sexuales sienten placer sexual en situaciones en las que se ve humillada tanto física como psicológicamente. Se les puede llegar a pegar, atar, incluso torturar. Se dice que es una práctica más común en mujeres, aunque también la sufren los hombres. Posteriormente tenemos el trastorno del travestismo. Suele ser una práctica bastante común en hombres heterosexuales. Normalmente se define como el sentir placer sexual al vestirse de otro género. Hay que tener en cuenta de que no es lo mismo una parafilia travestista que el travestismo, ya que el travestismo hace referencia a vestirse del otro género. Sin embargo, aquí lo que diferencia es el hecho de que el vestirse de otro género implique una excitación sexual. Posteriormente, aquí tendremos el voyeurismo, que implica disfrutar sexualmente al observar a otra persona desnuda o desvestirse o teniendo prácticas sexuales con otras personas. Realmente esta parafilia se considera un delito contra la intimidad de los demás, y para poder considerarlo como voyeurismo es necesario que el observar haya sido planeado y que se haya hecho en repetidas ocasiones. Bueno, posteriormente tenemos el exhibicionismo. Realmente se trata de sentir placer sexual en exponer los genitales a personas completamente desconocidas, ¿vale? Es el estereotipo del hombre o mujer que sale a la calle con la gabardina y no tiene absolutamente nada debajo y se expone.
Bueno, pues es el típico ejemplo de una persona que es exhibicionista. Normalmente realmente sienten una gratificación sexual a la hora de exponer sus propios genitales. Esta parafilia también se considera delito y curiosamente es más común en hombres que en mujeres, pero también lo aplican las mujeres. Posteriormente nos encontramos con lo que llaman el froterismo o frotismo. Realmente implica sentir placer sexual al rozar los genitales con alguna persona desconocida y esta persona no haya consentido, ¿vale? También es más común en hombres que en mujeres y también se considera delito porque es una conducta de acoso sexual. Normalmente un frotista tiende a aprovechar las situaciones en las que hay un tumulto de gente, como por ejemplo en el transporte público, para llevar a cabo su parafilia. Posteriormente tenemos la pedofilia, que quizás es una de las parafilias más controvertidas y de las más graves, ya que atenta contra la libertad sexual de los menores. Se define como el fuerte deseo sexual de mantener relaciones con un menor, especialmente con menores de menos de 14 años. Los que llevan a cabo esta conducta, aparte de desviada, delictiva, se benefician de la desigualdad de poder que existe entre el niño y el adulto. Se considera que el perfil de un abusador sexual de menores se relaciona con haber tenido una infancia difícil, haber sido incluso víctima de propios abusos sexuales, haber sido víctima de violencia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las personas que son abusadas de menores terminan siendo abusadores sexuales. Posteriormente tenemos el parcialismo, aclarar, no fetichismo, que consiste en sentir placer sexual hacia una parte concreta del cuerpo humano, que no son los genitales. Vendría a ser parecido en el fetichismo en el caso del fetichismo es sentir placer sexual hacia un objeto inanimado, en este caso es sentir placer sexual con respecto a una parte del cuerpo humano que no un objeto inanimado, de ahí la vital diferencia. Realmente esta parafilia también es bastante común, puede manifestarse de múltiples formas en función de cuál sea el foco de excitación sexual. Tenemos aquí incluida la podofilia, viene a ser el parcialismo con respecto a los pies, la oculofilia con respecto a los ojos, maschalagnia, que es con respecto a las axilas, la nasofilia, que es la nariz, la albinofilia, que viene a ser con el ombligo, etc. Posteriormente tenemos otra también de las más repulsivas que vendría a ser la necrofilia. Los necrófilos sienten atracción sexual por los cadáveres, tanto animales como humanos. Realmente esta parafilia se considera patológica porque muchas de las parafilias que he nombrado anteriormente, muchas son por aprendizaje social, pues en este caso no, en este caso es una parafilia patológica y también se considera delito. Tenemos un ejemplo claro que es en el caso de Karl Tanzler, que fue capaz de exhumar el cadáver de su mujer y tener relaciones con ella después de muerta. Posteriormente tenemos también una práctica bastante común, aunque bastante antihigiénica, que viene a ser la urofilia y la coprofilia, ¿vale? O comúnmente llamado SCAT. En el caso de la urofilia, el objeto de excitación sexual y de deseo viene a ser la orina de las personas, ya sea ingiriéndola o incluso siendo mojada con ella. Llama comúnmente como lluvia dorada. Incluso tocar, ver o escuchar a alguien orinar puede ser un estímulo suficiente de excitación sexual. Y después tenemos la coprofilia, que viene a ser exactamente lo mismo, pero con las heces humanas. Posteriormente tenemos otra parafilia también bastante común y bastante reprochable, que viene a ser la zoofilia. Los zoofílicos fantasean con la idea de realizar un acto sexual con animales. O incluso, de hecho, no solamente lo fantasean, sino que llegan a realizarlo. También se considera delito ya que está tipificado, por lo menos en España, como maltrato animal. Este tipo de actividad, no sé, curiosamente está relacionada con el ámbito rural e implica toda aquella actividad erótica en la que ser o recibir cosquillas con un animal implica placer. Posteriormente tenemos la asfixiofilia o breath control play. Muchísima gente, por confundir con términos, también lo relaciona con el fetichismo, ya que suele ser una práctica sadomasoquista y la gente cree que la palabra correcta para englobar todo este tipo de parafilias es fetichismo, cosa que ya aclaré que no, ¿vale? En este caso tampoco está englobado dentro de una práctica sádica o masoquista, porque no tiene nada que ver con dominar, humillar o torturar o ser humillado o torturado. Esto implica sentir placer cuando se restringe intencionadamente la respiración, ¿vale? El foco de estimulación sexual es el asfixiarse, ya sea la asfixia de uno propio, que se llama asfixia autoerótica, o sobre la pareja. Realmente es una parafilia bastante peligrosa, ya que muchísimas veces termina en muerte accidental por hipoxia, se asfixia. Posteriormente tenemos la gerontofilia, que realmente es mucho más común de lo que creen, que es la preferencia sexual por personas de edad avanzada. A diferencia de la pedofilia, viene a ser lo opuesto. Y posteriormente tenemos mi parafilia, podemos decir que favorita, porque es la más controvertida y menos conocida que existe. La hematodipsia, ¿vale? O el vampirismo clínico.
La hematodipsia es una de las parafilias realmente más retorcidas que existen, ya que quienes la padecen sienten una necesidad imperiosa de ingerir y realizar tratamientos o rituales con sangre humana. Bueno, generalmente humana realmente, porque dentro de las fases de la hematodipsia comienzan con sangre de animales y van evolucionando el método. En un principio, el vampirismo clínico no se considera parafilia, ya que estaba motivado por la creencia de que la sangre contenía propiedades mágicas y curativas o que alargaban la vida, por lo que no se consume por necesidad. Posteriormente, después del caso del vampiro de Düsseldorf, se fue estudiando más este trastorno y se descubrió que estaba realmente más vinculado a la satisfacción o placer resultante del sufrimiento ajeno. Se considera que la hematodipsia se sufre mayormente en porcentaje en hombres que en mujeres, y el síndrome surge en 3 etapas. La primera etapa, el autovampirismo o autohemofagia, consiste en que la persona empieza a ingerir su propia sangre. Suele hacerse pequeños cortes o se autolesiona simplemente para ingerir su propia sangre. Posteriormente tenemos la segunda fase, vendría a ser la zoofagia, que consiste en comer animales vivos o ingerir la sangre de estos animales. Y la tercera etapa vendría a ser ya el vampirismo, que pasa de focalizar su atención en los animales a centrarse en la sangre de los seres humanos. Pueden incluso robar sangre de hospitales o bancos de sangre, o incluso beber la sangre directamente de una persona viva. Algunas personas con síndrome de Renfield pueden llegar a cometer delitos violentos, entre ellos el asesinato, en esta etapa para llevar a cabo su parafilia. ¿Y por qué digo parafilia la hematodipsia y no, por ejemplo, la hematofilia? Porque realmente la hematofilia vendría a ser una atracción erótica con el gusto, la vista o el olor de la sangre. Sin embargo, la hematodipsia ya implica la estimulación sexual por practicar conductas sádicas relacionadas con la sangre a otra persona. Normalmente este cuadro se caracteriza por beber sangre de forma compulsiva y periódica, sentir afinidad con la muerte y tener incluso una identidad incierta. Otros autores nos brindaron definiciones más amplias en las que incluían prácticas de canibalismo, zoofilia, necrofilia o sadismo. Sin embargo, otros realmente la consideran parafilia porque describen este acto de extraer sangre de otras personas como objeto, entre comillas, de amor, ya que obtenerla le implica cierta excitación sexual y bastante placer. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de la semana, espero que os haya gustado. Evidentemente me he dejado un montón de parafilias, ya que como indiqué al principio del vídeo hay como un montón de parafilias, es que si las pongo todas no termino nunca. Cualquiera que me haya dejado en el tintero del que tengáis curiosidad podéis buscarla por internet, o si no pues me pedís otro vídeo y haré otro vídeo de otras parafilias. Pero bueno, aquí tenéis las más importantes. Espero que os haya gustado. Si os gusta cómo va quedando el canal y lo que os estoy ofreciendo, pues podéis suscribiros, darle like. No olvidéis de poner la campanita para estar atentos a mis nuevos vídeos. Y bueno, hasta aquí. Digo, muchísimas gracias por haberlo visto, gente. Un besito, hasta la próxima semana.